Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día que va a ser una combinación de varias cositas. Algo que me pareció brutal del presidente Florentino Pérez con el youtuber Iñaki Angulo. Dos cositas de ESPN, dos pildoritas de ESPN que siguen obsesionados tanto con Vinicius como con Cristiano Ronaldo, como no podía ser de otra, Cristiano porque les reventó durante muchísimo tiempo y eso es algo que no se les va a quitar nunca, no van a poder olvidar nunca. Sobre todo tienen en cuenta el hecho de que pensaban que sin Cristiano seguramente la carrera de Messi fuera muchísimo más de lo que es ahora. Y bueno, otra cosita ahí que voy a tratar de recordar. Ah, sí. Lo de la Champions de la IFS, recuerden todos que se viralizó un clip en el que los culés hicieron un ridículo espantoso, intentaron vender que al Real Madrid le habían quitado no sé cuántas Champions, que no sé qué. Y bueno, esta chica que teníamos unos días, que les voy a mostrar aquí en pantalla rápidamente, que no hablábamos de ella, como siempre siendo súper chistosa y entretenida a la hora de reventar culés. Vamos a arrancar ya para no alargar mucho esta pequeña introducción. ¿Cuántas Champions tendrían el Barça y el Madrid si el VAR se hubiera usado desde el día 1? Y es que la Federación Internacional de Historia de Estadística hizo este análisis. Y estos fueron los resultados. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido VAR desde el 1955? Y el más perjudicado es el Real Madrid, que solo tendría 5, que me parecen muchas. Y eso nos hace tan grandes que nosotros competimos día tras día contra el Liga o contra el equipo más beneficiado por todo el mundo. Estoy viendo rondar esta imagen de un supuesto estudio de la IFFHS que se está volviendo a hacer viral porque sí, esta foto es vieja. Esa imagen lleva circulando desde el 2021. Pero es que hay un pequeñito problema con ella y es que es un tremendo fake que se han vuelto a comer los antis como siempre hacen. Y ya sabemos cómo funciona el relato, aunque se haya desmentido mil veces se va a volver a hacer viral por las mismas personas. Gracias a Dios en Twitter existen las notas de la comunidad. Ustedes pueden buscar en la página oficial de la IFFHS y en todas sus redes y no van a encontrar ese supuesto estudio porque no existe. Pero sí la van a encontrar en esta cuenta de X que se hace pasar por la cuenta oficial de la IFFHS. Cuando la cuenta real es esta y la pueden verificar en la página oficial de la IFFHS. Y lo que más me inquieta y más gracia me causa es que se crean una imagen súper mal hecha. Es que esta pelotita parece hecha en Paint. Y es increíble que los que crean estos relatos y los que lo viralizan no han ganado una Champions en los 5 años desde que se usa el VAR, mientras que el Madrid tiene 2, lo que representa el 40% de esa Champions. Es que es absurdo por donde lo veas. Y como dice la canción, pero lo voy a cambiar una parte, con VAR, sin VAR, el Madrid no te va a robar, te hará llorar. Y por más que lloren, las 15 Champions al Madrid no se las van a quitar. Es que ha sido sencillamente demoledor. A mí no se me hubiera ocurrido probablemente semejante manera de ridiculizarlos. Es que son un absoluto meme. Ya hemos repasado un video, por cierto lo tienen en el canal, donde vimos varios personajes de estos del Barça, sobre todo Twitter Barça, YouTube Barça, que se han comido esta absoluta ridiculez que acabamos de ver. Y bueno, es que ellos están con un sueño, dicen que no les importa lo de la Champions, que no sé qué, que no sé cuá. Pero ahí están de primeritos cuando pasa algo como esto, que bueno, lo dice cualquier persona random de la vida, ya están apoyando y dándole difusión a ese tipo de cosas para que vean lo adentro que la tienen estos sinvergüenzas. Vamos a arrancar ahora con lo de ESPN, dos cositas de ESPN y cerramos con lo que les dije de Flopper. En este caso, este hombre que está aquí, que no recuerdo el nombre ahora mismo, Fernando Palomo, hablando un poquito de Vinicius con cierta razón, pero como siempre, llegando al irrespeto, a decir una cantidad de estupideces increíble. Bueno, un gusto saludarles. Se dieron mucho por responsabilidad de Romo, por todo, porque además no solamente comete el penal, pero es que también evita un par de ocasiones que justamente venían también de Vinicius, una pelota al poste de Vinicius, me pareció el mejor de la cancha, un primer tiempo donde metido en el fútbol sin el desgaste físico que luego le impide que le llegue sangre a la cabeza y lo suficiente para poder pensar en las acciones en las que se mete sobre el final de los compromisos. Vinicius actuó como se reclama de un futbolista de su calidad. Es que me parece increíble. Si se detienen a escuchar el mensaje, tiene la razón de decir que Vinicius, y creo que los que vimos el partido Brasil versus Venezuela, lo tenemos muy claro. Vinicius fue el mejor del primer tiempo. No hace falta sino repasar las estadísticas. Y si no quieres repasar estadísticas, porque entiendo que hay mucha gente y con justa razón dice que las estadísticas muchas veces pueden llegar a ser engañosas. Puedes repasar el partido y vas a ver el primer tiempo de Vinicius. Es que yo dije, ahora entiendo lo que siente el antimadridismo. Es absolutamente insufrible. Pero mira que siempre llegan a ese punto de hacer el ridículo de, no, cuando a Vinicius no le llega sangre a la cabeza es que se meten acciones como al final del partido. En una acción en la que, repito, Vini intenta buscar el balón. Seguramente todos los vimos para tratar de sacar rápido y llevarse los 3 puntos. Y Alexander González de manera estúpida le suelta el brazo. Tal vez Vinicius hace un poco de teatro como buen brasileño que es, pero es que el parte del fútbol también es a saber
identificar a los tontos, y si puedes echar un rival tú mismo, pues lo vas a hacer. Eso es parte del fútbol y ha sido de toda la vida. Pero para que vean lo adentro que la tiene esta gente. Y la prueba de ello es este otro clip que no quería dejar pasar por alto y me pareció brutal también. Cristiano no está para competirle a nadie en el puesto titular. De medio campo hacia adelante, ¿a quién? ¿Dónde es donde mejor juega Cristiano? Siempre jugó pegado a la banda izquierda. Sí, no. Y ahí está el mejor de Portugal. No, entonces pon a los dos. Ok, pero cuando juguemos contra España, ¿cómo nos va a ir? Cuando juguemos contra esta Italia, con Alemania, con Inglaterra, ¿cómo nos va a ir? Esa es la pregunta, ¿no? Oye, te pueden decir, oye, pero sigue haciendo goles. Acaba de hacer 2 contra Polonia. Sí, bueno, pero los goles los vimos. No, son dentro del área chica. ¿No vale ese argumento? ¿Sigue marcando goles? ¿No? Para lo que dice Alex, es cierto. Es el equipo de Cristiano y es Cristiano y los récords y Cristiano. Es que me parece increíble, y esto es básicamente por lo que ha tenido que pasar Cristiano, muchachos, durante prácticamente toda su carrera, por no decir toda su carrera, concretamente desde que está en el Real Madrid, porque cuando estaba en el Manchester United y antes de colocarse esa camiseta blanca que le quedaba de puta madre, como él mismo dijo en su momento, probablemente no lo sentían como esa amenaza que terminó siendo cuando estuvo en el Real Madrid. Fíjense esto, no vale si mete goles fuera del área, si los mete empujados, si los mete aquel, si los mete no sé, es que es sencillamente maravillosa. Es que metió 2 goles en el área chica, mientras uno, por mucho que sea en el área chica, está metiendo goles de tijereta con 39 años que tiene, y el otro está peleándose con un árbitro en Asunción contra Paraguay, perdiendo un partido de fútbol y siendo totalmente intrascendente, como viene siendo durante muchísimo tiempo. Adivina a quién le critican y a quién le dicen, no, es que está pensando en no sé qué, no, es que se está preparando para no sé qué. El mismo relato de toda la vida. Para mí, lo de la carrera de Cristiano tiene un mérito incluso superior al de Messi, por el hecho siempre de contar en contra con estos absolutos sinvergüenzas que vemos hoy día en la prensa. Vamos a cerrar con lo que les dije, esto del presidente. Escuchamos y en breve les doy una pequeña opinión. La verdad es que pocas personas ven el fútbol como lo ve Jorge Valdano, se lo tengo que reconocer. Mire usted, me hace gracia cómo algunos expertos del fútbol, como ese tal Iñaki Angulo, opinan de forma tan libre sobre los fichajes como si fuera tan sencillo fichar a los mejores. Yo lo entiendo, de verdad, se lo digo desde el cariño. Iñaki, ¿de verdad cree que uno va por la vida simplemente levantando el teléfono y firmando jugadores como quien encarga una pizza? Ojalá, sería fabuloso. Pero en este club las cosas se hacen con un poco más de elegancia y, claro, alguna que otra complicación. A ver, esto lo han utilizado, ahí dice claramente, por si no lo vieron, que ha sido un contenido generado por inteligencia artificial, en la que se escucha una voz bastante similar. Obviamente se nota la diferencia de Florentino Pérez hablando de lo de Iñaki Angulo. Y mira que yo he defendido a Iñaki Angulo en muchísimas situaciones, concretamente en esta temporada, en la que he visto que ha tenido la capacidad de poder decir, oye, sí, está bien, estamos haciendo las cosas mal, fichamos mal, sobre todo el hecho de no reforzar una posición que ya estaba dejando ciertas dudas con el tema Militao, con el tema de David Álava, y bueno, es que me parece sencillamente maravillosa. Y teniendo en cuenta lo que vivimos en los audios de Florentino, aquellos audios tan famosos que eran privados y que la gente quería que se publicaran en todos los medios de comunicación, y todo lo que vimos ahí, lo que escuchamos, creo que esto sería perfectamente Florentino Pérez hablando de esto. Y la verdad me ha parecido maravilloso. Yo sé que a ustedes también les ha gustado, seguramente se han echado alguna risa. Y nada, por aquí voy a dejar este video. Mañana, por supuesto, regresamos con más contenido y me gustaría lo de siempre, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.